el libro de Malaquías. Este libro fue escrito aproximadamente 400 años antes de que viniera Jesús. O sea, entre el último libro escrito del Antiguo Testamento y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó entonces? 400 años. 400 años, o sea, ya estaba cerrado el canon hebreo. Todo lo que es el Antiguo Testamento ya se había sellado. Ya no se le podía meter ni una palabra, ni una tilde, ni una jota, ni una coma. Se selló el documento y se dijo, este documento es nuestra escritura, punto. Y con ese documento seguían los israelitas hasta hoy, porque muchos de ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego que Jesús vino, entonces se escribió ¿qué? El Nuevo Testamento. Y se terminó de escribir y se selló aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Y se selló. Entonces, ¿con qué libro se termina el Antiguo Testamento? Con el libro de Malaquías, el libro que vamos a leer. O sea que es un libro muy importante porque es un libro de cierre. Es un libro que sella el Antiguo Testamento, todo lo que era la ley y los profetas. Así que vamos a leer en el capítulo 3, versículo 13. Malaquías 3, 13. Y vamos a leer hasta el versículo 18. ¿Todos listos? Bueno, lean conmigo, por favor. 1, 2, 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén y amén. Bueno, aquí hay varias cosas muy importantes en este cierre del Antiguo Testamento. Lo primero es que hay un reclamo de Dios. O sea, si nosotros vemos desde el verso 13 hasta el verso 15, es un reclamo de Dios. Digan, reclamo de Dios. No es un reclamo a Dios, sino es un reclamo de Dios hacia nosotros. Y dice, miren cómo comienza el reclamo. Verso 13. Dice, vuestras palabras, digan palabras, palabras. O sea, ¿por qué será que para el Señor es tan importante las palabras? ¿Por qué será? Porque nuestras palabras están mostrando lo que hay en el corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Digan conmigo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona habla cosas, ¿de dónde salen esas cosas? De lo mucho que hay en el corazón. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, es vulgar y todo el tiempo anda echando la abuela,
y todo el tiempo de una frase que dice 4 son vulgaridades, entonces esa persona tiene que tener lleno el corazón de vulgaridades. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, nosotros terminamos hablando de lo que hay acá adentro. A veces decimos, ¿yo por qué seré tan vulgar? Yo quiero cambiar mi manera de hablar. Entonces cambie lo que tiene el corazón. Lo que pasa es que desde niños hemos estado saliendo al conjunto a jugar en el parque, en la calle, con los amigos del colegio, con los compañeritos de juego, de fútbol, de barra. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos comenzado a escuchar y a escuchar vulgaridades. Ahora, eso donde la misma casa no es la fuente de las vulgaridades. Porque de pronto hay un niño que todo el tiempo está escuchando al papá que anda echando la abuela todo el tiempo y que todo el tiempo anda diciendo vulgaridades. Entonces ese niño, por imitación, va a terminar reproduciendo eso. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos una palabra, hay un camino directo desde el oído hasta el corazón. Eso es directo. Y comienza todo lo que vamos escuchando, lo vamos atesorando. Todo. Escuchamos pelear a papá y mamá. Escuchamos una vulgaridad en el barrio. Escuchamos a un amigo que dice una grosería. Y todo el tiempo lo que hacemos en el corazón es que el corazón es como un disco duro que se ha ido llenando, una USB que se ha ido llenando, una CPU que se ha ido llenando de cosas que yo le he ido metiendo a lo largo de la historia, que le metieron mis padres, que le metieron mis amigos, mis profesores. Entonces, cuando estamos frente a una circunstancia, cualquier tipo de circunstancia, y nosotros somos forzados a tener algunas palabras o a decir algo impulsivamente desde el corazón, entonces lo que sale es lo que hemos escuchado. Y si lo que hemos escuchado son vulgaridades, entonces lo que sale por nuestra boca son vulgaridades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar la base de datos de nuestro corazón? Tenemos que comenzar a cambiar y a escuchar diferentes cosas en nuestra vida. ¿Saben qué es lo que decimos normalmente? ¿O qué cosas salen por nuestra boca? De lo que nosotros nos acordamos y de lo que hemos memorizado. Hay personas que dicen, a mí me gustaría mucho tener una fluidez y que yo todo lo que diga sea palabra de Dios y que cuando voy a atender a mis hijos, voy a hablar con mis hijos, que me fluya la palabra. Uy, pero no sé qué pasa, ¿por qué no fluye la palabra? Pues porque no se la ha memorizado. Porque todo lo que usted tiene memorizado en el disco duro, eso es lo que va a decir. Pero no puede decir lo que no tiene memorizado. ¿Es claro eso? Entonces debemos hacer ejercicios de memorización y el mejor ejercicio para memorizar es escuchar. ¿Amén? Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro corazón o el contenido de nuestro corazón? ¿Cómo lo cambiamos? Escuchando muchas veces, no una vez, no el domingo, porque no es suficiente. Porque yo salgo el domingo de este lugar después de oír una palabra que quisiera recordar toda la semana, que quisiera que fuera mis palabras en mi hogar. Pero resulta que comienzo a escuchar desde que me monto en el carro otra cosa. La pelea, la grosería. Entonces, cuando viene el momento de hablar y yo quiero hablar algo a mi familia, pues lo que comienzo a hablar es lo que tengo guardado en mi corazón. No tengo memorizada la palabra de Dios. Entonces dile a la persona que tienes al lado, si tú quieres hablar palabra de Dios, tienes que memorizar palabra de Dios. Dile. Tienes que hacer ejercicios de memorización. Y acuérdese que la memorización
o sea, el grabado de la información, viene por el proceso de repetición. Si yo no repito, no escucho repetidamente algo, no lo voy a poder grabar. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Y ustedes dónde se inventaron eso? Bueno, sí, pero ¿de dónde lo dice? ¿Ustedes saben dónde dice eso? ¿Saben ustedes por qué lo dicen? Porque lo han escuchado decir varias veces al pastor, o al predicador, o al líder. Porque lo han escuchado tantas veces que ustedes ya lo pueden decir, porque lo tienen memorizado, grabado en el disco duro. ¿Es claro? Pero mientras eso no suceda, pues no. Entonces, por eso es que no sabemos algunos versos que son los más dichos en la iglesia. ¿Sí? Todo lo puedo. ¿Y por qué se lo sabe? Porque lo han escuchado todo el tiempo, todo. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio para cambiar lo que está en el corazón. Tenemos que hacer un ejercicio de escuchar más la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la palabra de Dios cuando comienza a venir al corazón? Como el corazón tiene una capacidad limitada de información. O sea, no es una CPU infinita, no es un disco duro infinito de información. No lo es. Es muy flexible, le cabe mucha información, pero no es infinito. Entonces, ¿qué es lo que hace la nueva información que viene y se graba en el corazón? Desplaza, saca del corazón lo viejo, lo malo, lo grosero, la vulgaridad que está en mi corazón, la comienza a sacar. Y cuando uno ha venido y ha escuchado harta palabra, uno ha leído la Biblia y está en la universidad y está en la escuela bíblica memorizando versículos, entonces uno cuando menos piensa está repitiendo la palabra de Dios. Y sin darse cuenta muchas veces cambian las vulgaridades por palabra de Dios. Entonces eso es un ejercicio que debemos hacer los cristianos, porque por las palabras se conoce a una persona si es cristiana o no. Cuando uno escucha a una persona vulgar, no es cristiana. Estaba escuchando un comentario grabado en un celular y una persona echando la huela como 4 veces. Y entonces yo dije, pero esa persona no es cristiana. Yo no, hasta ahora acaba de llegar a la iglesia. Hasta ahora está comenzando. Eso es lógico. Es lógico que el que está comenzando todavía le queden rezagos porque todavía no ha llenado. Todavía le falta por meterle. Por eso es que un cristiano mediocre, o sea, que medio cree y medio no cree. Lo que es un cristiano mediocre. Entonces un cristiano mediocre puede pasar 10 años y todavía está diciendo vulgaridades. ¿Y saben por qué es? Porque nunca ha querido estudiar la palabra, porque nunca ha memorizado la palabra, porque nunca ha desplazado las vulgaridades que aprendió desde niño en su vida. ¿Queremos cambiar esas palabras, amados? ¿Si quieren que cambie eso o no? Que cambie su lenguaje en su casa, que su forma de hablar no sea con peleas y vulgaridades y cosas sucias. Entonces haga un ejercicio, métase juicioso a memorizar, a estudiar la palabra de Dios, y yo le aseguro que le va a cambiar su forma de hablar. Amén. Por eso el Señor comienza diciendo vuestras palabras, y luego dice contra mí han sido como violentas. Wow. Luego las menciona cuáles son. Y quiero que nosotros entendamos qué son palabras violentas para Dios. O sea, que Dios considera que son palabras violentas contra Él. Por favor, esto que van a escuchar ahora, no piensen que lo hemos acomodado para hoy predicarles la palabra de Dios, sino que Dios es el que me está diciendo qué es lo que Dios estima en mi conversación, que es sucio, violento y feo
ante los ojos de Dios y ante los oídos de Dios. Amén. Miremoslo. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, ¿porque yo violento contra ti? O sea, no, yo no he hecho nada contra Dios. Bueno, pues entonces vamos a ver Dios qué dice que es violento para él. Habéis dicho, 2 puntos. Miren lo que las personas dicen, que no creen que es violento, pero que es sucio ante los oídos de Dios. Por demás es servir a Dios. ¡Ay, no, eso que lo hagan allá! Y Dios considera que eso es violento contra él. O sea, le desagrada, le retiñe al oído de Dios que una persona diga que no hay necesidad de servirle a Dios. Que no, eso que lo hagan otras personas, ya no tengo eso, ya no, eso no, para eso ya no sirvo. O sea, no le dan importancia a servirle a Dios. Y lo comentan. Y dicen: no, ¿sabe? Que la esposa le dice: mi amor, ¿tú por qué no vas a un encuentro? ¿Y por qué no vas de guía? Ay, no, eso no es para mí. Eso que lo hagan allá los otros, que lo hagan las mujeres, eso que lo hagan los líderes, el pastor allá, pero nada, yo no, para eso no. Entonces el Señor dice que para él eso es una palabra violenta, ofensiva contra Dios. Bueno, ¿estoy diciendo mentiras o es lo que dice la Biblia? Porque yo estoy aquí parado es para predicarle lo que dice la Biblia, no lo que a mí se me ocurra. Pero si lo que dice la Biblia a ti no te gusta o te parece que es muy duro, entonces entiéndete con Dios. Amén. Porque no es que el Señor me contrató a mí para venir a decir su palabra, no lo que tú quieres oír. Entonces, si tú eres de las personas que ha menospreciado el servicio a Dios y que aún lo ha dicho con tus palabras, has dicho con tus palabras, entonces tú eres un ofensivo contra Dios. Y seguramente Dios tiene contra ti algo que hoy te está llamando la atención. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: no te demores en servirle a Dios. Y deja de decir eso. Por demás es servir a Dios. Luego, entonces viene segunda cosa que hemos dicho que al Señor le desagrada y que para Él es violento. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, eso de que obediencia. ¿Saben una cosa? Yo que he descubierto, mis amados, que de todas las predicaciones que yo he hecho, en todas las predicaciones aparece la palabra obediencia. Parece ser que dentro de toda la Biblia es la recomendación mayor que Dios hace a su pueblo, y es: obedezca, papito. Y la persona que tienes al lado, dile: obedezca, papito. Porque es lo que más cuesta. Por eso el Señor lo repite y lo repite y lo repite. Dice: oiga, entienda y obedezca. ¿Qué es obedecer? Obedecer es, a ver, digan conmigo, oír. Póngase la mano aquí al oído. Oír y hacer de todo corazón ahora. ¿Cuándo? ¿Mañana? Ahora. O sea, cuando Dios me mande. Porque si usted le pide a su hijo que lleve los zapatos al closet que dejó en la sala, y su hijo lo hace dentro de 8 días, ¿eso para usted es obediencia? No, ya fijo, si usted es un papá que acostumbra a sacar la correíta cuando su hijo desobedece, ya le calentó la nalga a ese chino. Ya se la calentó. Y saben, obedecer, la obediencia tiene que ser ahora. Nosotros conocimos una familia que ellos se jactaban y nos decían algo así: ay, imagínense, ay, es que ellos son, oye, en principio son desobedientes, pero ellos son, cuando uno les dice la tercera vez, ellos lo hacen. Porque ellos saben que si la cuarta vez se lo decimos, le damos un correazo.
Ah, o sea que usted le enseñó a sus hijos a ser desobediente 3 veces. O sea, su hijo aprendió que él puede ser 3 veces desobediente antes de recibir el castigo por desobediencia. Y como no es ningún bruto el chino, entonces siempre va hasta el límite. Entonces es de los que ustedes dicen: apaguen el juego, ¿cómo es que se llama? El play, apaguen el play. Sí, papi, ya voy. Al cuarto de hora, apaguen el play. Sí, papi, ya voy. Apaguen el play porque ya saben. Sí, sí, papi, sí. Y ahí sí guardan. Porque ellos saben que la siguiente vez vienen con la correa. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A desobedecer. O sea, la verdadera enseñanza es que no hay que obedecer al primer mandato, no hay que obedecer al segundo mandato, no hay que obedecer sino hasta que 3 veces me lo digan. Y la verdadera obediencia es que hay que obedecer ¿cuándo? Ahora. Ahora. Y lo mismo pasa con Dios. Si Dios me está diciendo algo, ¿cuándo lo voy a obedecer? Yo tengo que salir de este lugar a obedecer lo que Dios me mandó. Y no voy a decir: sí, algún día, yo sé que algún día yo tengo que hacer eso. Mire, yo sé que algún día yo le voy a servir a Dios. Yo sé que algún día yo voy a ir a ese encuentro. Yo sé que algún día yo voy a ir de guía, pero por ahora no. Entonces ya lleva 3 veces que Dios le ha dicho y no se le ha dado la gana obedecer lo que Dios le mande. Y la palabra de Dios la dice Dios para que nosotros la ¿qué? Obedezcamos. Porque si no, entonces estamos solamente recibiendo la información como una cultura general. Pero esa información no está cambiando mi vida. Porque la mejor forma de aprender palabra de Dios y de memorizar es obedecer inmediatamente lo que Dios me está mandando a hacer. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: obedezca, papito. Dile: obedezca, papito. Si Dios te está llamando a servirle, ¿qué tienes que hacer? Obedezca, ya. ¿Cuándo? Amén. Tercero, dice: habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos como afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Cuando la Biblia habla de estar afligidos delante del Señor, lo que realmente está diciendo es el ayuno. Está hablando de ayuno. Digan conmigo: ayuno. Ay, eso de ayunar y esas cosas, eso no es necesario. Eso no es necesario, ¿sabe por qué? Porque usted en su gran sabiduría, Diosito, se lo digo con D pequeña, porque parece un Diosito, se atreve a decir qué es bueno de lo que Dios Todopoderoso está diciendo. Y usted se cree un Diosito. ¿Sí? El que se atreve a decir qué de lo que dice Dios es bueno y qué no es bueno, entonces esa persona se considera más pilo que Dios. Es un Diosito. Claro, con minúscula, que se usa para los demonios. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios, toda, la Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. O sea, no solamente un pedazo de la palabra, no solamente lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, porque lo que a mí no me gusta, eso no lo voy a obedecer. Entonces nosotros somos selectivos a veces en la obediencia a Dios. Obedecemos lo que se nos da la gana, lo que no nos cuesta, lo que nos parece, lo que estamos de acuerdo con Dios. En lo que no. Y el ayuno es una de las cosas que Dios manda en su palabra. Yo quiero que sepan una cosa. ¿Le puedo abrir mi corazón? ¿Me lo permiten? Pero que no salga de acá, ¿listo? Que no salga de acá, de Facebook, que está siendo transmitido en este momento.
Yo no estaba de acuerdo con el ayuno cuando recién me convertí. Yo no estaba de acuerdo. O sea, me parecía una bobada. O sea, yo pensaba, dejar de comer, ¿qué tiene que ver con Dios? O sea, si yo dejo de comerme algo, ¿eso qué tiene que ver con Dios? O con la presencia de Dios, o con la santidad, o con el poder de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Y lo criticaba y no ayunaba. Obvio, porque lo que uno no está de acuerdo, uno no lo hace. Entonces, un día, ya habíamos iniciado Eco Familiar, la iglesia. Y entonces un día el Señor me dijo, te voy a decir 3 razones por las que tú debes ayunar. Porque estábamos preparando un encuentro y estábamos poniendo la lista de las normas para ir de guía a un encuentro. Entonces la primera norma, santidad, me parecía. O sea, yo estaba de acuerdo con Dios. Entonces dije, listo, la metemos, Señor. Segunda norma, asistir los domingos a la iglesia. Me gusta, Señor, me gusta. Estoy de acuerdo, yo no fallo domingo a la iglesia. Tercera norma, hacer escuela bíblica, entrar a estudiar en la escuela bíblica. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, la cuarta norma, pertenecer a una barca y asistir a mi grupo de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Y de pronto estábamos allí en oración, sacando esa lista, cuando alguien dice, el ayuno. Entonces acaba de mencionar una cosa con la que yo no estaba de acuerdo. Y el Señor me dice, te quiero enseñar 3 razones por las que tú, Aníbal Vanegas, tienes que ayunar. La primera, porque yo lo hice. O sea, los cristianos debemos ayunar porque Jesús ayunó. Así que dile a la persona que tienes al lado, Jesús ayunó. Ahora dice la Biblia que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que Jesús no ayunó un par de días, sino que ayunó 40 días con sus noches, solamente a punta de agua. Porque cuando hubo terminado los 40 días sintió hambre, no sintió sed. Y lo lógico es que una persona después de 40 días sin tomar agua, pues está muerta. O normalmente estaría muerto. Pero Jesús llevaba 40 días sin comer, pero sí, y le dio hambre, no sed. Sí, el cuerpo lo primero que pide es hidratarse, la sed, eso se seca todo. Entonces digan conmigo, Jesús ayunó 40 días. Wow. Ya. Para mí eso es una razón suficiente para yo hacerlo. Porque si Jesús lo hizo, yo lo hago. Amén. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile, si Jesús ayunó, tú también, papito. Tú también, papito. Segunda razón por la que el Señor me dijo que debíamos ayunar. Porque en la Biblia Jesús mandó ayunar. Porque le preguntaron, Señor, ¿tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, es que mientras está el novio, ahí en ese lugar, mientras está en la fiesta de celebración con el novio, no ayunan. Pero cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. O sea, lo que estaba diciendo el Señor es que cuando Jesús ascendiera a los cielos, de ahí en adelante los 12 apóstoles y todos los cristianos debíamos comenzar a ayunar. Jesús dijo, y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que demudan su rostro para ser visto de los hombres. Entonces, cuando el Señor dice, y cuando ayunéis, ¿qué está diciendo? Que tenemos que ayunar. Que tenemos que ayunar. Tanto que el Señor Jesucristo da unas enseñanzas, el Señor Jesucristo. No estoy hablando del Antiguo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento. DC, después de Cristo.
el Señor da instrucciones qué debemos hacer cuando ayunemos. Entonces, la primera razón es porque Jesús lo hizo. La segunda razón es ¿por qué? Porque Él lo mandó. Y la tercera razón es porque funciona. Porque decidimos hacer los encuentros con ayuno. Y la diferencia es total. Cuando nosotros ayunamos para algo, el ayuno tiene un poder que uno no lo entiende. Un poder sobrenatural, un poder espiritual que hace que el poder del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Que haya mayor unción, que haya mayor poder en la liberación, que las personas sean sanadas, que la gente asista al encuentro. Cuando hacemos algo sin ayunar, no funciona igual que cuando hacemos un plan de ayuno y oración. Amén. Así que el ayuno no solamente lo debemos hacer porque nos funcione, pero también lo debemos hacer porque funciona. Amén. Porque nos dimos cuenta que es diferente hacer las cosas cuando ayunamos que cuando no ayunamos. 3 razones. La primera, porque Jesús lo hizo. La segunda razón, porque Jesús lo mandó. Y la tercera razón, porque funciona. Dile a la persona esas 3 razones, a las que tienes al lado, a ver si te las aprendiste. ¿Por qué debemos ayunar? Y vamos a estar de pie, amén. Y dentro de 8 días continuará. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que hoy vimos. Primero, hay mucho poder en las palabras. Y las palabras que decimos salen del corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Y cómo hacemos para cambiar lo que está en el corazón? Escuchando palabra, memorizando palabra, porque si no la memorizamos no queda grabado en el disco duro. Eso es lo que llama grabar. Grabar. Segunda cosa que vimos hoy. Dice el Señor que nosotros hemos hablado contra Él. Y hace una pregunta el pueblo, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios dice, palabras violentas han hablado contra mí. Cuando dicen, por demás es servir a Dios. Entonces, el que dice que no hay necesidad de servir a Dios, el que dice que no puede servir a Dios, que no quiere servir a Dios, está siendo violento, diciendo palabras violentas, agresivas contra Dios. Segundo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, que obedezcamos. Entonces, cuando una persona dice, no, eso de que andar, que obedezca, papito, que obedezca, papito. Pero no ve que es que eso es lo que dice la Biblia en todos los versículos. Todas las veces que enseñamos, entonces ese es el tema central del Señor. Y es que nosotros entendamos la palabra para obedecerla, no solamente para entenderla. Para cultura general están otros institutos, amén. Aquí es para entender y obedecer la palabra de Dios. Lo tercero es cuando una persona dice, y andemos, y por demás es que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Es decir, el ayuno no sirve para nada. Esas palabras ante los ojos de Dios son violentas, según la palabra de Dios. Entonces hoy el Señor nos mandó o nos enseñó, primero, servicio, digan servicio. Segundo, obediencia, digan obediencia. Y tercero, ayunar. Tú tienes algo en la vida que no ha funcionado, en lo que le has dedicado, que esperas que suceda y no ha sucedido. Tú estás luchando con el caso de un hijo que es rebelde, grosero, difícil, que le va mal en el colegio y tú ya estás agotado de eso. Estás luchando contra un esposo que es intolerante, malgeniado, sinvergüenza, borracho. Tú tienes un problema empresarial y tu empresa no sale adelante, le inviertes por un lado, por el otro y no funciona. Estás tratando de desarrollar un ministerio y nada que prosperas. Yo te invito a que hagas un ayuno.
que le des a Dios esa oportunidad, o te la des tú delante de Dios, y haz un plan, un ayuno, y vas a ver que funciona. Amén. Y vas a ver la gloria de Dios. A ese ayuno añádele memorizar la palabra. A ese ayuno añádele obediencia a lo que Dios te manda. Y tú vas a ver, te lo aseguro, el resultado en esa área dura y difícil que no ha funcionado para ti.